presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Antonio Mateo por su amable invitación a participar en este bloque. Me ha tocado orientar al síndrome de Sjögren y otras acodeficiencias hacia el diagnóstico. Recordar que es una patología, el Sjögren, una patología autoinmune con infiltración linfocitaria de linfocitos T que destruye el tejido glandular y, activando la inflamación, nos lleva a un estado de hiposecreción severa. La prevalencia aumenta con la edad, en torno al 0,5% en la población general, más frecuente en mujeres, y puede haber formas secundarias asociadas a otras patologías autoinmunes bien sistémicas, como lupus, artritis reumatoide o esclerosis fundamentalmente, y también órganos específicas autoinmunes como la cirrosis biliar primaria o la tiroiditis. También se asocia con cierta frecuencia, a infecciones víricas crónicas, especialmente la hepatitis C o el VIH. Ante la sospecha clínica comenzaremos a comentar los síntomas de boca seca, con alteración al comer, dificultad para comer, intolerancia a ciertos alimentos, patología bucodental variada. También aumenta con la edad y también hay que tener en cuenta que en las formas primarias va a ser más severo y más agudo. La sequedad ocular, no voy a entrar evidentemente en los síntomas, pero la mitad de los pacientes que tienen complejo seco, boca seca y ojo seco, pueden presentar un síndrome de Sjögren secundario. A nivel sistémico, tener en cuenta que el 30% de los primarios suelen comenzar con este tipo de alteraciones, bien neuropatías, púrpuras, sobre todo, Raynaud, incluso fiebre simplemente, etc. Alteraciones analíticas, básicamente la hipergammaglobulinemia, como se comentaba anteriormente, la disminución de series celulares sanguíneas y las bandas monoclonales pueden ser hallazgos característicos en la enfermedad. En primer lugar, hay que confirmar los síntomas de síndrome seco, que tienen que ser mantenidos al menos durante 3 meses y referidos por el paciente de forma espontánea sin forzar la anamnesis, descartando principales causas, como también se han comentado, de fármacos o causas locales. El apoyo del diagnóstico en el ojo seco nos vamos a apoyar en el Schirmer para darle objetividad, aportando cierta sensibilidad al test, y para demostrar la especificidad nos apoyamos también en las tinciones. Para la confirmación del diagnóstico a nivel de glándulas salivales nos apoyaremos en la gammagrafía parótida fundamentalmente, y podemos añadir un flujo salival no estimulado o una ecografía. A nivel de perfil inmunológico, los anticuerpos que más frecuentemente vamos a encontrar son los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide y los anticuerpos anti-RO, anti-LA, que nos expresarán mayor gravedad, mayor precocidad también en el desarrollo de la clínica y mayor infiltración linfocitaria con lo que ello conlleva. Existen modelos experimentales que se han estudiado especialmente en ratones y que también aparecen, son anticuerpos fundamentalmente contra son proteínas de glándulas salivales y también contra la anhidrasa carbónica tipo 6 o la alfa-fodrina, que aparecieron también en pacientes que se habían considerado idiopáticos, como ojo seco, y que finalmente se vio que era un síndrome de Sjögren. Especialmente sería útil en los pacientes que son anti-RO, anti-LA negativos. Otro tipo de anticuerpos o biomarcadores que podemos ver son ya un poco orientados a órganos específicos. En la esclerodermia, por ejemplo, los anticentrómero, en la cirrosis biliar primaria, los antimitocondriales, o en la artritis reumatoide, los anti-CCP. Existen distintos autores y distintas publicaciones que intentan un poco añadir este tipo de marcadores a la batería habitual que pedimos en las consultas para intentar hacer un diagnóstico más precoz, ya que muchos de estos anticuerpos se positivizan incluso varios años antes del desarrollo de la clínica. También se está estudiando el efecto de los otros marcadores, como son los anticuerpos antiacoporinas. Como saben, las acoporinas son canales transmembrana que regulan el paso de agua a la célula, y en el síndrome de Sjögren se han encontrado anticuerpos contra la acoporina tipo 1, 3, 4, 5 y 9. Por ejemplo, la 4 también está implicada en el síndrome de Vick, en la neuromielitis óptica, por una alteración de la permeabilidad de estrocitos, y se están intentando diseñar medicamentos o fármacos basados en estos mecanismos. Vamos a indicar la biopsia de glándula salival, fundamentalmente cuando tenemos una alta sospecha clínica, pero tengamos anticuerpos negativos, o para descartar otros procesos que pueden simular el Sjögren, para demostrar en esa biopsia esa focalidad de infiltración linfocitaria. Los criterios clasificatorios del año 2002 siguen vigentes y como todos saben, los síntomas orales y oculares son los que primero nos vamos a fijar, manteniendo esos 3 meses de que nos refiere el paciente de los síntomas. Los signos oculares, como comentaba antes, las tinciones y el Schirmer, la gammagrafía parótida fundamentalmente,
la biopsia de glándulas salivales y los anti-RO anti-LA. Necesitamos 4 de estos 6 criterios para dar el diagnóstico de Sjögren y al menos debemos de incluir la biopsia glandular positiva o bien los anti-RO anti-LA. En el año 2012 hubo una modificación donde se añadía a los anti-RO anti-LA el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares. En la tinción ocular se tenía en cuenta el OSS, la fluoresceína verde y examina combinadas y la biopsia glándula salival. Y necesitábamos 2 de estos 3 criterios. En la práctica clínica habitual, ante un paciente con complejo seco, vamos a realizar la exploración oftalmológica, la gamografía parotídea y los anticuerpos en sangre. Si tenemos al menos 4 criterios, vamos a dar el diagnóstico de Sjögren. Si tenemos 3, vamos a tener que hacer una biopsia de glándula salival. También debemos evaluar, según órgano afectado, sabemos que el linfoma es mucho más frecuente, por ejemplo, en la población de Sjögren que en la población general. Artralgias, fatiga, fiebre, cefalea son síntomas muy frecuentes en el Sjögren y orientarlo también hacia patología articular, hepática, pulmonar y cutánea por su frecuencia. Otras ecodeficiencias, como ya se comentaron, no me voy a parar, pero básicamente descartar pues, la deficiencia en glándulas lagrimales por la edad mismamente, por la enfermedad de Hurtado contra Huésped, que se va a comentar esta tarde con más profundidad, la obstrucción de conductos lagrimales, hiposecreción refleja secundaria a lentes de contacto, diabetes, varesias, etcétera, y iatrogenia, como acabamos de escuchar hace unos minutos. A modo de conclusión, la mitad de los pacientes con complejo seco presentan un Sjögren secundario y el 30% de los primarios van a empezar con alteraciones sistémicas en un inicio. La producción de anticuerpos precede incluso varios años al desarrollo de la clínica. De forma básica se solicitan los anti-RO, anti-LA, el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares. Debemos de realizar la biopsia de glándula salival cuando tenemos los anti-RO y anti-LA negativos. Y cada vez se están diseñando perfiles inmunológicos novedosos para intentar realizar un screening mucho más pronto, añadiendo otros anticuerpos, como comentaba anteriormente. Muchas gracias por su atención.